Uy, qué buena esta. Qué buena esta de 200 euros. El ruido. El hijo de ruido. En fotografía digital no todos los ruidos son iguales, ni se producen por los mismos motivos. Cuando se habla de ruido hay mucha confusión, básicamente porque se enuncian diversos ejemplos de ruido mezclando clasificaciones, lo cual no tiene mucho sentido, ya que el ruido de un origen determinado podría estar incluido dentro de otra categoría. Si tienes curiosidad por saber de dónde viene el ruido en fotografía digital, este vídeo es para ti. Aprenderás a identificar qué tipo de ruido se genera en cada situación y cómo minimizarlo. El ruido se genera básicamente por dos motivos. Por la propia naturaleza de la luz, luego veremos cómo funciona, y por las imperfecciones en la circuitería de la cámara que van degradando la señal y acumulando ruido a lo largo de todo el proceso. En un mundo ideal de fotos sin nada de ruido, los fotones que impactan en el sensor se traducen a electrones y posteriormente a valores RAW, sin alteraciones de ningún tipo. Pero en la realidad la cosa cambia. El ruido acumulado a lo largo del proceso altera la señal útil, lo que sería la señal perfecta, modificando el valor RAW de ese píxel y degradando el resultado final. Y esto ocurre tanto si disparas en RAW como si solo lo haces en JPG, que no deja de ser un archivo revelado por la propia cámara a partir de un RAW temporal. Así que para entender cómo y por qué se genera el ruido digital, es fundamental conocer el itinerario de la luz, desde que llega al objetivo hasta que finalmente se convierte en imagen revelada. Ya sabemos que la luz llega en forma de fotones y atraviesa la lente. En cada píxel del sensor, un fotodiodo convierte esos fotones a electrones generando un microvoltaje. Esa mínima tensión avanza hasta un primer amplificador analógico que filtra y amplifica la señal. El factor de ganancia, como ya sabemos, es el ISO. La señal filtrada y amplificada llega al conversor analógico a digital, que traduce esta vez la tensión eléctrica a información digital, a ceros y unos. En función del ISO seleccionado y sobre todo con ISOs extendidos, puede haber o no una segunda amplificación del binario inicial, pero ya es únicamente ganancia digital, o sea, una simple multiplicación del dígito binario. No hay aporte extra de señal. Finalmente, el valor resultante es un valor de unidades RAW asignado a cada uno de los píxeles. Cuanto más alto, más luminoso. El proceso se repite para cada píxel de la foto, generando el fichero RAW. Haciendo el de mosaico, corrigiendo gamma y asignando el espacio de color con las técnicas que ya conocemos, obtenemos la imagen final. En mi anterior vídeo expliqué por qué el ISO no es una fuente de ruido y cómo de hecho, en algún caso, subir el ISO incluso ayuda a reducirlo. El ISO simplemente amplifica la señal que tú le haces llegar, haciendo más o menos visible el ruido que subyace por debajo. Veamos cómo se origina y cómo se va acumulando todo ese ruido a lo largo de las etapas, pero empecemos por el principio. La primera fuente de ruido de la que vamos a hablar ya se produce antes incluso de que los fotones lleguen a tocar la lente de nuestra cámara, y es el ruido fotónico. Un ruido aleatorio que se debe a la propia naturaleza de la luz. En el ámbito de la fotografía digital también se le conoce como ruido de disparo o shot noise. Si viéramos un sensor ampliado al detalle y nos fijásemos en cómo fluye una luz constante, reflejada o directa, hasta alguno de nuestros píxeles, este de aquí, lamentablemente los fotones no viajan de una manera uniforme, lo cual nos ahorraría bastantes problemas, créeme. Y es que la luz no es determinista, no se comporta de manera absolutamente regular, constante y predecible, sino que lo hace con ciertas variaciones probabilísticas con las que no me voy a enrollar. Simplemente te diré que el ruido generado por esa oscilación, por esa especie de desorden en los fotones, siempre equivale a la raíz cuadrada de la señal, y a medida que ganamos más luz, hacemos decrecer su impacto en nuestras fotos. Así que la SNR mejorará cuanta más luz podamos captar, pero no nos volvamos locos quemando altas luces porque entonces sería peor el remedio que la enfermedad. Puesto que es una fuente de ruido intrínseca de la propia luz, originada por cómo funciona la propia luz, es independiente de qué cámara uses. Da igual que sea la mejor o la peor cámara del mercado. El ruido de disparo al que se expone cualquier cámara es el mismo. Otra cosa distinta es cómo luego lo gestione o lo minimice cada cámara. Es más, nuestros ojos también están expuestos al ruido fotónico, pero lo compensamos con mecanismos internos de la percepción visual humana, mediante adaptación, aprendizaje, persistencia y demás.
En situaciones con abundancia de luz, este ruido fotónico o shot noise lo vamos a percibir sobre todo en las zonas más oscuras o las zonas de sombra, y por regla general lo iremos dejando de percibir en las zonas más claras o más iluminadas. Al ser una característica inherente de la propia luz, no tenemos forma de evitarlo. Aunque hay algoritmos para mitigarlo en postprocesos, a veces incluso se optimiza el propio algoritmo de demosaico para limpiar ruido o compensar artefactos. Avanzando en las etapas del proceso, el resto de fuentes de ruido se engloban bajo el denominado ruido de lectura. El ruido de lectura se origina específicamente por las condiciones del equipo que utilicemos. Aquí ya no da lo mismo si es la mejor o la peor cámara del mercado, porque este ruido se genera por las imperfecciones que haya en la circuitería de la propia cámara, así que la manufactura es importante. Todos los fabricantes ponen su máximo empeño en corregir las deficiencias provocadas por el ruido de lectura. Piensa que trabajamos contando electrones para traducirlos a un valor RAW. Estamos literalmente contando partículas subatómicas, así que cualquier mínima imperfección va a tener un gran impacto en el resultado. Además de los electrones generados por el sensor a partir de la luz captada, los propios materiales conductores también generan fugas de electrones que fluyen en forma de corriente oscura por los circuitos de la cámara. Y al igual que pasaba con el ruido fotónico, la señal de electrones sigue una distribución de aleatoriedad que genera ruido. Y a ese ruido le conocemos como ruido de corriente oscura, que es particularmente notable en astrofotografía y en fotografía nocturna, con el sensor sometido a largas exposiciones y que a veces lo podemos percibir como píxeles calientes. Una forma de cancelarlo es por sustracción de señal oscura. Ya vemos que en Canon, por ejemplo, se denomina reducción de ruido en largas exposiciones. La propia temperatura ambiente, sea la que sea, genera ruido térmico, aunque estés a 100 bajo cero, da igual. Cualquier dispositivo que no esté al cero absoluto va a generar ruido en sus circuitos. A este ruido térmico también se le conoce como el ruido Johnson, que fue el ingeniero de Bell que lo descubrió, o el ruido Johnson-Nyquist. Nyquist fue el ingeniero de Bell que lo explicó, cuando investigaban sobre transmisión de corriente eléctrica por circuitos hace casi un siglo. También se le conoce como ruido blanco, ya que se aplica con la misma potencia para todas las frecuencias, como ocurre con la luz blanca. Otro componente del ruido de lectura sería el ruido de flicker o ruido rosa, que al igual que el anterior también tiene su contraparte en el mundo del sonido, no es algo específico de la imagen. En fotografía digital es un tipo de ruido más probable en las frecuencias bajas, característico del tipo de transistores empleados en los sensores CMOS que usamos mayoritariamente hoy en día. El nombre de ruido rosa no tiene nada que ver con el color que percibimos, sino con el hecho de que tiene más energía en las bajas frecuencias, como ocurre con la luz rojiza o cálida. El rosa ni siquiera es un color espectral. También en sensores CMOS encontramos el ruido de reset. Cada vez que un píxel libera una carga de electrones durante una exposición, para luego ser traducidos a un valor RAW, se resetea para la toma de la imagen siguiente. En ese reseteo se puede generar algo de ruido, aunque existe alguna técnica para mitigarlo, que básicamente consiste en samplear el píxel antes y después de cada exposición. El ruido de amplificación se refiere al ruido añadido por el propio amplificador durante el proceso de filtrado y amplificación analógica. Si conseguimos que ese ruido de amplificación sea bajo y que la ganancia de señal sea alta, la relación señal-ruido mejora, porque la señal aumenta más rápido que el ruido del amplificador. El ruido de cuantificación ocurre durante la conversión de señal eléctrica, señal analógica, a información digital. La corriente eléctrica es continua, pero se discretiza al ser digitalizada, porque se convierte a los valores enteros más próximos, redondeando por arriba o por abajo, y esta conversión no deja de ser una pérdida de información, aunque la verdad no es particularmente significativa. Aquí la vemos en color rojo para un ciclo de ejemplo. Ya hemos visto qué componentes pueden generar ruido de lectura. Pero hay otro factor importantísimo, que es el momento en el que se produce ese ruido de lectura, si es antes o después de la amplificación analógica. El matiz es importante, porque el impacto que van a tener uno y otro luego va a ser distinto. Siempre es crucial para los fabricantes mantener el ruido de lectura lo más bajo posible, pero es especialmente crítico el ruido previo a la amplificación, porque sabemos de antemano que el ruido de lectura previo y la señal que tengamos en este punto serán amplificados cuando lleguemos al ISO. De hecho, si la amplificación es muy grande, con ISOs altos, el ruido de lectura previo se aumenta tanto
que el posterior apenas queda enmascarado, apenas acaba teniendo peso en la cantidad total de ruido. Por tanto, podríamos concluir que en ISOs altos prevalece el ruido de lectura previo, porque luego va a ser amplificado por el factor de ganancia ISO que hayamos aplicado. El ruido de lectura posterior es totalmente independiente del ISO. Aparecerá por su cuenta por las imperfecciones de la cámara al margen del factor de ganancia que hayamos aplicado, al margen del ISO. Con la mejora tecnológica de los últimos años, el ruido de lectura está siendo minimizado y estamos haciendo prevalecer cada vez más el ruido fotónico, que no podemos evitar, en todo caso, mitigar. Un ejemplo de esto lo tenemos en los sensores ISO invariantes. Si el ruido de lectura, incluso después de la amplificación, acaba siendo casi despreciable, no va a tener un impacto significativo en la relación señal-ruido y va a dar casi igual subir la exposición durante el revelado porque se mantiene la relación señal-ruido. Así que al subir la exposición en Lightroom, por ejemplo, no vamos a tener una cantidad significativa de ruido que multiplicar. El impacto en ruido para este tipo de sensores será muy pequeño. Aparte de todas estas fuentes de ruido, tenemos los patrones de ruido, o FPN por sus siglas en inglés. Hay quien lo considera como parte del ruido de lectura y quien no, porque se pueden compensar mediante calibración. Aquí tienes la simulación de un sensor real, con dos fotos negras distintas, es decir, sin nada de luz. Si comprimimos los niveles, veremos un comportamiento distinto entre una y otra imagen. Por tanto, los píxeles del sensor no están respondiendo por igual ante la ausencia de luz. A esta diferencia en el comportamiento de cada píxel ante la ausencia de luz, la conocemos como respuesta no uniforme de señal oscura, o DSNU por sus siglas en inglés. El DSNU también aumenta con la temperatura, como pasaba con el ruido Johnson y el de corriente oscura, aunque los actuales sensores CMOS funcionan mejor que los antiguos CCD en este aspecto. El DSNU no depende del tiempo de exposición directamente, a diferencia de la corriente oscura promedio, que sí aumenta con el tiempo. El DSNU se mide en promedio de electrones que afectan a la señal. La foto de la izquierda tiene un DSNU de 0,2 electrones, típico de una cámara actual profesional, mientras que la de la derecha tiene un DSNU de 2 electrones, un valor mucho más típico de las antiguas cámaras basadas en CCD. Pero también ocurre algo parecido cuando se hay luz. También puede haber divergencias entre un píxel y otro en esas condiciones. Y es que cuando hablamos de los píxeles del sensor, hablamos de componentes muy pequeños, de 3, 4, 5 micras. Por tanto, las mínimas diferencias que puede haber de un píxel a otro en sus componentes, en la eficiencia de los fotodiodos, en el tamaño de las microlentes que recubren cada fotocaptor, cualquier inhomogeneidad en los procesos de fabricación producirá respuestas también discrepantes entre píxeles. A esta diferencia la llamamos respuesta no uniforme de píxel, o PRNU por sus siglas en inglés. La medimos en tanto por ciento de variación y para cámaras full frame modernas oscila entre el 0,1 y 0,2%. En sensores mucho más antiguos podían incluso llegar hasta el 2%. DSNU y PRNU son básicamente los dos componentes de ruido de patrón fijo, porque las imperfecciones que vengan de fábrica serán constantes e independientes del tipo de foto que queramos hacer. Y para concluir, una curiosidad. Para calcular el ruido total no sumamos como números simples las distintas fuentes de ruido, sino que para calcular el ruido total de distintas fuentes sumamos todo en cuadratura. ¿Esto qué quiere decir? Imagínate a grosso modo que para un píxel determinado supiéramos de antemano que le debería llegar una señal pura, perfecta, sin nada de ruido, que equivale a 3000 unidades RAW. Imaginemos que tenemos solo dos fuentes de ruido. La primera ha generado una desviación de 3 unidades RAW de más y la segunda ha generado una desviación de 3 unidades RAW de menos. Para calcular el ruido total no podemos sumar más 3 y menos 3 porque estos valores se cancelarían, nos daría ruido 0 y por tanto no estaríamos midiendo el ruido correctamente, no podríamos decir que en ese píxel no ha habido nada de ruido, al margen de que fortuitamente se haya cancelado uno con otro. Así que para evitar compensaciones de unas fuentes con otras que nos alejarían de una medición real, sumamos todo en cuadratura, elevamos todo al cuadrado, tanto el ruido total como cada una de las fuentes que lo componen. Y así despejamos el resultado y obtenemos la medición de ruido total, en este caso 4,24 unidades RAW. Y te estarás diciendo, no puede ser, no puede haber decimales de valores RAW, porque los valores RAW son números enteros. Y es cierto. Pero cuando medimos el ruido total, lo que hacemos es medir la variabilidad o la incertidumbre, no una simple suma de valores. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, cuando medimos la estadística de nacimientos durante el último año, y nos dicen que la media es de 1,12 hijos por mujer. No puedes alumbrar 12 centésimas de hijo,
pero esos decimales nos dan la medida exacta de mayor probabilidad. Puesto que ruido fotónico, ruido de lectura previo y ruido de lectura posterior se suman en cuadratura, podemos concluir lo siguiente. Cuando captemos mucha luz, prevalecerá el ruido fotónico, el ruido inherente a la propia luz, especialmente en las zonas oscuras o de sombra. Cuando captemos poca luz, por el contrario, pueden pasar dos cosas. Si usamos un ISO bajo, apenas tendrá impacto el ruido fotónico, porque el ruido fotónico es un fenómeno de la luz que apenas estamos captando, así que prevalecerá el ruido de lectura, y posiblemente el posterior, ya que el previo queda minimizado al no subir el ISO, al no aplicarle ninguna ganancia. Si por el contrario usamos un ISO alto, prevalecerá el de lectura previo, ya que se verá drásticamente amplificado n veces en función del ISO, o sea, del factor de ganancia que estemos aplicando. Si tuviera que quedarme con algo de todo esto que hemos visto, te diría que cuanta más luz y cuanta menos amplificación necesites, por regla general, mejor. Y otra cosa, el equipo que tengas puede influir, pero las fotos no se hacen solas, así que sabiendo cómo utilizarlo, aprovecharás al máximo su rendimiento.